A reading from the book of Joshua. Lectura del libro de The Josué. Lord said to En aquellos Joshua, días el Señor "Today I dijo a bring the Josué, reproach of Egypt hoy from you." los he despojado del Camp aprobio de Egipto. on the plains Los of israelitas Shur, acamparon en celebrated Gilgal the Passover y celebraron la Pascua on al the evening of the atardecer del día 14th of the 14 month, del mes on the day en la after the estepa de Passover. Jericó. They ate of the El día produce of the siguiente a la land, Pascua, and the ese mismo corn día unleavened comieron el fruto de la and parched tierra, grain. panes ácimos y On espigas that same fritas. day after the Cuando Passover, comenzaron a comer on del which fruto they de la ate of the tierra, produce of the land, cesó the el maná maná. ceased. No Los longer was there manna for the israelitas ya no Israelites, tuvieron who maná, that year ate sino of que the aquel fruit año of the comieron de land la of the land. cosecha de la tierra de Canaán. Verbum Domini. Taste and see Gusten y vean qué bueno es el Señor. Taste and see Gusten y vean qué bueno es el Señor. I will bless the Lord. Bendigo al Señor en todo momento. His praise Su alabanza está siempre en mi boca. let my soul Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. taste and Gusten y vean qué bueno es el Señor. glorify the Lord with me. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. All his name. Ensalcemos juntos su nombre. I sought the Lord Yo consulté al Señor y me respondió, and delivered me. me libró de todas mis ansias. Taste and Gusten y vean qué bueno es el Señor. look to him that you may be raised. Contémplenlo y quedarán radiantes. Faces Su rostro no se avergonzará. when the poor one calls. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Taste and Gusten y vean qué bueno es el Señor. A reading from the second letter Lectura de la of Paul segunda to carta the del apóstol San Pablo a los Brothers and Corintios. sisters, Hermanos, whoever is in el Christ que es de is a new Cristo creation. es una criatura The old nueva. things have passed Lo away. antiguo ha pasado, Behold, new lo things nuevo have come. ha comenzado. And all this Todo esto from viene de who has Dios, reconciled us que to por medio de himself in Cristo nos Christ, reconcilió and given us the consigo ministry of y nos encargó reconciliation. el servicio de Namely, reconciliar. God was Es reconciling decir, the Dios world to mismo himself estaba en in Cristo Christ, reconciliando al not mundo counting their consigo, trespasses sin against pedirle them, cuentas and de sus entrusting to pecados, us the y a message nosotros of nos ha confiado el mensaje So de we la are ambassadors reconciliación. of Christ, Por eso as if nosotros God actuamos were como appealing to enviados us. de Cristo, We y es implore como you si on Dios behalf of mismo Christ, los be exhortara por medio reconciled to nuestro. God. En nombre de For Cristo our sake, he made les him to be pedimos sin que who se did not know sin, reconcilien con so Dios. that we might become the Al que righteousness no of God había in pecado, him. Dios lo hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. praise to you, Lord Jesus.
Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, of endless Rey de eterna gloria. praise to you, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, King of Rey de eterna gloria. I will rise Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria a tibi, Domine. Tax collectors and sinners. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traer el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Verbum Domini. Tibi Christe.
On this fourth Sunday of Advent, En este cuarto domingo de Adviento, to wear rose-colored la Iglesia as we do nos pide que usemos vestimentas rosadas como hacemos a mediados de Adviento, pero especialmente en este tiempo de Cuaresma, este tiempo de penitencia, es para recordarnos que no hemos de perder esperanza, que hemos de regocijarnos como escuchamos en la antífona de entrada el día de hoy, que el final está cerca, observance of this que hemos de perseverar en nuestra observación de este tiempo de Cuaresma, mirando con anhelo la celebración solemne del misterio pascual, del misterio de la salvación, de nuestra redención. The rubrics also say that Las rúbricas también dicen altar que el altar puede decorarse con flores fourth Sunday el cuarto domingo de Cuaresma, for some reason we never y por algún motivo nunca lo hacemos kind of operating at EWT on level. aquí. But I really think it's Pero verdaderamente creo que es nuestro sacristán y nuestro florista que están conspirando en contra de mí, porque ellos dicen, Padre, usted se le ve tan guapo en sus vestimentas rosadas que con eso basta. No le hace falta flores, no necesita flores. Así que ese es mi orgullo but the also on que habla el día de hoy. Pero también el cuarto domingo de Cuaresma deseo desearle un feliz aniversario a unos queridos amigos nuestros, Mark y Slim McCoy, que están sentados en la cuarta fila. En la cámara no los puede captar. I told them I'd give Pero yo les dije que les iba a dar una bendición y me dijeron, Padre, no en público, por favor, debe ser después de la misa. Pero ellos me dijeron que no podía anunciarlo durante la homilía, así que un deseo, les deseo un feliz aniversario a ustedes dos, a Mark y Celine. scriptures in Las escrituras en este tiempo de Cuaresma, en especial los pasajes del Evangelio, focus to give us están enfocados en darnos una imagen de la conversión y la misericordia. every one of us can enter Cada uno de nosotros puede passages entrar a estos pasajes de las Escrituras really want to y verdaderamente queremos imitar a aquellos que tienen ese encuentro con Dios and to experience y experimentar esa misericordia que Él nos muestra. think of Si pensamos en el recuento que escuchamos el domingo pasado, cuando Jesús le habla al jardinero, going into his garden al dueño del jardín que va al jardín y nota esa higuera que no está produciendo fruto. Y el jardinero interviene y dice, a fig tree for permíteme trabajar con esta higuera un año más. stir up the soil Voy a fertilize mover la tierra y ponerle fertilizante alrededor y luego si no da fruto, puedes cortarlo. and so it's a beautiful image Así que es una imagen hermosa para nosotros de que Jesús interviene. Él es el mediador que interviene. No que su padre sea una persona mala, but that the father sino que el padre, justice that's hay justicia, el árbol debe producir fruto. reasonable Así que es razonable. it's made to do Para eso ha sido creado. not produce Así que si no está produciendo fruto, entonces vamos a ponerle algo para ayudarlo. De lo contrario, está ocupando espacio. yet that gardener Y no obstante, ese jardinero interviene. Jesús interviene tan a menudo. image for us of Tenemos esa imagen de cómo luce la misericordia de Dios. with this Le dice, permíteme trabajar con esta alma, permíteme trabajar con esta persona un poquito más de tiempo. what does he say? I'm ¿Y qué dice? Le voy a decir, voy a arar el terreno alrededor del árbol y voy a ponerle fertilizante. Así es como luce la conversión. Lord is going to dig deep El Señor va a cavar profundo alrededor de nuestras raíces, va a eliminar aquello que no esté ayudándonos a producir fruto. all cringe Todos nos ponemos nerviosos cuando vemos eso. Oh, va a tener que cavar profundo, ¿eh? Pero el Señor tiene que cavar profundo. then he puts this Y fertilizer luego there. pone We all know fertilizante y todos sabemos que that the fertilizer stings. el It stinks. fertilizante tiene un olor fuerte, huele mal. We struggle Y a menudo podemos decir eso cuando tenemos dificultades en la vida cristiana. you know Señor, esto huele mal, esto es difícil. the Lord says yes Y el Señor dice, sí, pero persevera, porque a causa de mi cuidado, my mercy por mi misericordia, my needy
por mi mediación you will bear fruit. darás fruto. It's the fruit that we bear because Es of el the fruto que action of damos por la Christ acción de in us. Cristo en nuestra vida. We can't do this on No our podemos lograr esto solos. own. That's what Y finalmente, para eso hemos sido creados, para dar ese fruto de la caridad. So in the passage Así today, que en el pasaje del día de hoy, story that everyone is la so historia que todo el mundo conoce, el relato del hijo pródigo, want to look solo deseo this year in light mirar este año bajo la luz de la confesión and to challenge ourselves here, y desafiarnos a nosotros mismos, desafiar a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes. Algunos de nosotros necesitamos acudir a nuestro Padre y escuchar esas palabras. dead and has come to Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. some of us are dead. Algunos de nosotros estamos muertos y algunos de nosotros estamos perdidos. Lord deeply Y el wishes Señor profundamente desea restaurarnos a la vida to find us. y encontrarnos. His mercy, Esa es su misericordia, full image of the Father, esa hermosa imagen del Padre road and que mira catches of his Son el camino and runs y ve a su Hijo y corre hacia Él. to restore Él desea restaurarlo a unión con Él. saddened by the separation of the Él se siente triste por la separación del Hijo It's con Él. just challenge all of us. Así que un desafío para todos nosotros. Reflexionemos sobre eso. Incluso hay una parte de nosotros, tal vez, To enter into en donde no permitimos que entre la misericordia de Dios. to open ourselves No nos exponemos, no nos abrimos to a eso. for anyone who's out there in Cualquiera WPI que esté and wants to go to escuchándonos o confession, mirándonos, si need a quiera little help. confesarse y le hace falta un For poco those de of you ayuda, that confess o aquellos de ustedes que van a regularly, confesarse de I don't forma know if I'm regular, doing pero this dicen, the right way. no sé si estoy haciendo esto de forma correcta. No se preocupen si lo están haciendo de forma correcta, sigan yendo a confesarse, pero solamente quiero promover este libro, Los 7 secretos de la confesión, escrito por Benny Flynn. Benny Flynn es el autor de Los 7 secretos de la Eucaristía, que es un libro excelente, y este Equally es as igual de excelente o igual de profundo. 7 secrets of confession. Los 7 secretos de la confesión. Promo. Ya que estoy haciendo un breve comercial, él también escribió Los 7 secretos de la misericordia, Los 7 secretos de la divina misericordia, y los pueden obtener todos a través del catálogo religioso de EWTN. 10 religious catalog. Y no estoy aquí solamente para promover el catálogo religioso de EWTN, pero así como hacen en ese pequeño comercial en EWTN, dicen, sí, iré a www.ewtn.com/religious catalog. Speak to our operators. Llamen hoy, hablen con nuestras operadoras y obtengan este libro, Los 7 secretos de la confesión, escrito por Benny Flynn. A veces nos hace falta personas que han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas para que compartan con nosotros cómo es eso, The experience of this o la experiencia de esa libertad que Every recibimos. one of us Cada uno de nosotros goes to confession, que va a knows what it's confesarse like when we walk sabe out cómo of es cuando confession. salimos We de know ese it's like confesionario. before, but Notamos it's like cómo after. era antes y cómo es después. Think of a little child. Y si We nos say, ponemos a "Well, pensar en it's un niño time pequeño, to take a bath." le decimos, es hora de bañarse. Y el niñito Oh, not a dice, bath. oh, It's no, taking away no me their quiero freedom, bañar. their fun time, their- Están quitando su And there you libertad, go, su Mom. tiempo de entretenimiento. Get off those Y entonces clothes uno and los jala. in you go. Sácate la ropa y entra a bañarte. Y cuando salen, se sienten fantástico. Clean and shiny, Lucen limpios, they smell right, resplandecientes y huelen bien sleep well. y duermen But this is cómodos. what, happens to us when we go Esto es lo to que nos pasa a nosotros cuando vamos a confesarnos. A menudo decimos, hay que ir a confesarnos y esperamos en la cola del confesionario. Many times I walk in, Y muchas veces yo challenge as priests, llego don't look at the y nuestro desafío como sacerdotes, no mirar a los penitentes a los ojos antes de la confesión, darles un poco de anonimidad. Una persona entró aquí y vio una cola larga de gente y todo el mundo ahí está él sentado en la banca, evitando la mirada. Y nosotros pensamos, caray,
¿acaso es tan malo? Y no es que sea malo, sino que la gente dice, tengo que ser honesto con el Señor, tengo que ser honesto. No es algo natural en nosotros. A la mayoría de nosotros nos gusta presumir de las cosas buenas que hacemos, una cosa o la otra, todas las cosas buenas que uno hace. La mayoría de nosotros no nos acercamos a una persona y le decimos, ¿quieres escuchar mis secretos más oscuros y terribles, las peores cosas que he hecho en la vida? Nunca le decimos eso a nadie. Y no obstante, acudimos al Señor y Él dice, yo quiero escuchar eso porque quiero quitarte esa carga, quiero tomar ese secreto y quitártelo. Voy a ponerlo sobre mis espaldas, lo quiero limpiar de ti. Y luego vemos que los individuos salen de la confesión y casi van flotando cuando salen del confesionario. La persona tiene una alegría en el corazón que no encuentra en ninguna otra parte del mundo. Uno nunca sale de una tienda Walmart sintiéndose de la misma forma que uno se siente cuando sale del confesionario. No hay nada que uno pueda hacer en este mundo que pueda darle esa misma sensación. Y tenemos amor en nuestro corazón, tenemos paz en nuestro corazón nuevamente. Así que nada más, miremos a este hombre en el relato del Hijo Pródigo bajo la luz de la enseñanza de la Iglesia sobre lo que llamamos la contrición. En el Catecismo, el párrafo 1451, 1452 y 1453 del Catecismo, 1451 nos dice que entre las obras del penitente, la contrición ocupa el primer lugar. ¿Qué es la contrición? La contrición es dolor del alma y detestación del pecado cometido, junto con la resolución de no volver a pecar. Así que todos nosotros estamos familiarizados con lo que eso es. Nada más a partir de nuestra experiencia humana. Tenemos dolor en las profundidades de nuestro ser, dolor en el alma por el pecado cometido. Detestamos ese pecado y tenemos esa resolución, ese propósito de enmienda. Decimos, no quiero cometer este pecado nuevamente. Quiero estar separado del pecado y quiero dejarlo atrás. Y luego hacemos una distinción entre la contrición perfecta o atrición o contrición imperfecta. Cuando la contrición brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta o la contrición de caridad. Y luego el párrafo 1453 nos habla de la contrición imperfecta o de la atrición. También es un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Así que es una contrición, es de miedo, una contrición de caridad o contrición de temor. ¿Acaso no es eso lo que decimos cuando rezamos el acto de contrición? Tenemos esa frase que decimos, temo la pérdida del cielo y la condena del infierno. Esa es la contrición del temor. Pero decimos, pero principalmente porque te he ofendido a Dios, que eres bueno y mereces todo mi amor. Así que esa es la búsqueda de esa contrición perfecta o la contrición de la caridad, que reconocemos que Dios debe ser amado por encima de todo y que yo he ofendido ese amor. Dios, quien me ama tan profundamente, he pecado contra ese amor, me he separado de esa unión con Él. Nuevamente, si miramos a un niño pequeño ama a sus padres. Esa personita cree que su mamá o su papá son las personas más maravillosas del universo. Y para los niños significa todo, ese amor que recibe del padre o la madre. Y cuando un niño hace algo equivocado, hace algo malo,
El dolor que uno escucha en su llanto, primero es la contrición de temor. I'm going to get found out. Dicen, oh, So there's kind of a, se va a dar cuenta que hice algo malo. but when they are found, Pero una vez que lo a descubren, lot of times the muchas tears veces las come lágrimas del niño because son they've offended porque this han love, ofendido or ese offended amor, this person han who ofendido a loves esa them so persona que los ama tan profundamente. And a little child can Y el niño cry pequeño deeply from llora the heart, profundamente de corazón. and a parent so often Y takes el them padre a and says, menudo "Sweetheart, los it's toma y les okay, dice, you know, it's all right. cariño, está bien, This is all right. You broke está the bien, candy dish. It's rompiste not el the end of plato, the no es el world, fin but del now mundo, don't do it again." pero no lo vuelvas a hacer. Isn't that exactly what ¿Acaso no es God eso does exactamente with lo us que as hace his Dios con children? nosotros como hijos suyos? For anyone who's afraid to come to Cualquier persona confession, que tema venir a confesarse, póngalo en este contexto, póngalo bajo esa God luz. is not Dios a fire-breathing dragon. no es un God dragón is que not, escupe vindictive fuego. God. Dios no es un God Dios is not vengativo. even Dios this angry God. ni siquiera es un Dios Who's ready lleno de ira to que strike está at us. He's a very presto para gentle, golpearnos. merciful Es Lord. un Señor muy bondadoso y misericordioso. Es un Padre amoroso que desea tomarlos de la mano y decirnos, sí, hiciste esto mal, cometiste un error, pero escucho las lágrimas, escucho el llanto desde las profundidades de tu ser, escucho tu lamento. Hagamos bien las cosas, vamos a empezar de nuevo. Así que este joven, ¿qué pasa con él? Él primero experimenta, teme esa pérdida del cielo y el sufrimiento del infierno, podemos decir así. Así que empieza del nivel de contrición del temor o contrición imperfecta. ¿Qué dice? ¿Cuántos de los empleados de mi padre tienen suficiente comida y yo aquí me muero de hambre? Ahí se da cuenta cuál es su condición. Súbitamente lo ilumina una luz, es un movimiento del Espíritu, una gracia de Dios que le abre los ojos y dice, vivo peor que un puerco. Eso es lo que dice al final. Estoy viviendo una vida peor que un cerdo. Esta es mi condición por mi pecado. Y luego dice, a nadie le importa. Tengo hambre. Quiero comer las algarrobas que le dan a los cerdos. Y nadie ni siquiera nota que tengo hambre y de que me puedo morir. Así que muchas veces eso es lo que nos lleva a reconciliarnos con el Señor. Esa conciencia de que yo me podría morir. Y no estamos hablando de nuestra vida física, sino de la vida de nuestra alma. Esa conciencia cuando decimos, yo podría sufrir la condena eterna. Y el infierno es esa experiencia. A nadie le importa. Totalmente aislado de Dios. Y la conciencia, cuando decimos, yo me he hecho esto a mí mismo, vivo una vida peor que un cerdo, la fealdad del pecado. Podría morir, podría perder la vida eterna. Y los jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan. Ni siquiera son hijos de mi padre, son siervos contratados. Y yo estoy perdiendo el cielo. Así que está lamentando la pérdida del cielo y la condena del infierno. Aquí estoy en este chiquero. Estoy perdiendo lo que podría tener en la casa de mi padre, incluso si fuese uno de sus jornaleros. Así que es esa contrición de temor, esa contrición imperfecta, que lo hace ponerse de pie y decir, voy a dejar esto atrás y voy a regresar donde mi padre. Y ya estamos hablando de un recorrido de 2 millas. Aquí escuchamos en este relato que él viajó a una tierra lejana para vivir esa vida de libertino. Así que tiene un recorrido largo que caminar.
y piensa más y más profundamente acerca de lo que ha hecho. Y él ensaya lo que va a decir. ¿Acaso no es así como hacemos cuando estamos en la cola en el confesionario? ¿Acaso no es así cuando uno maneja a la iglesia para ir a confesarse? Uno piensa en lo que uno va a decir. Bendígame, Padre, pues he pecado. Ha pasado un mes desde mi última confesión. Ha pasado un año desde mi última confesión. Han pasado 30 años desde mi última confesión. Y los siguientes son mis pecados. Eso es lo que él está haciendo. Y apenas encuentra a su padre, va a decirlo. Lo hemos escuchado ensayándolo y lo hemos escuchado decirlo. Padre, he pecado en contra del cielo, he pecado contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Dice la verdad. He pecado contra el cielo y contra ti y he perdido comunión contigo. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. No porque tú me hayas echado. En la parábola el padre no le dice al hijo, lárgate, vete, vete. No, si leemos esa parábola con el corazón abierto, probablemente podemos ver que el padre le rogó no tomar esa decisión. Pero ¿cuál fue la decisión del hijo? No necesito a mi padre. ¿Cuándo recibo mi dinero? Sé que las cosas son diferentes hoy en día, pero usualmente es cuando el padre muere. Así que eso es lo que está diciendo el hijo. Estás muerto, no tienes importancia para mí, dame lo que es mío y me iré. ¿Acaso no es eso lo que hacemos en el pecado? Cuando hacemos en el pecado grave, es nuestra decisión. Es el ejercicio de nuestro libre albedrío. Cuando decimos al Padre, no te necesito. Él no es el que nos expulsa. Nosotros somos quienes lo rechazamos a Él a través de nuestra decisión. Estoy seguro que el Señor lo lamenta algunas veces. ¿Para qué le di libre albedrío a estas personas? Estoy seguro que Él debe hacerse esa pregunta a veces. Y no obstante, lo hizo por amor a nosotros. Él dice, porque quiero que sean como yo y quiero que me amen libremente. No los obligaré a que me amen. Así pues tenemos esa libertad de elegir contra el Señor y eso es lo que hizo el Hijo. Y Él muere. No fue el Padre quien murió. Y esa es la ironía de todo esto. El Padre estaba vivo. No obstante, el Hijo, al rechazarlo, Él muere. Así que esto es lo que ocurre cuando pecamos gravemente. Cortamos esa relación con el Padre y nosotros morimos. Así que Él regresa ensayando esa frase y cuando está en camino se da cuenta de quién es su Padre y eso se vuelve más y más y más profundo en Él. Y lo que crece en Él antes de tener ese encuentro con su Padre es esa intensidad del entendimiento de lo que es que Él ha hecho. Así que su contrición se vuelve más y más perfecta. Él se está dando cuenta, he pecado contra el amor de mi Padre, he ofendido a aquel que me ama. No puedo creer lo que he hecho. Y está teniendo un reconocimiento de la intensidad del amor de su Padre y del cuidado que tiene su Padre hacia él, que cuando encuentra a su Padre, dice la frase, es una escena tan hermosa, debe haberse caído en el suelo ante su Padre. Y su Padre probablemente no era capaz ni siquiera de entenderle en medio de sus lágrimas, de su llanto, cuando finalmente tiene ese encuentro con su Padre y le dice lo que ha querido decirle. Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco ser tratado ya más como tu hijo, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame en tu misericordia como a uno de tus jornaleros. Y en esa hermosa escena el Padre
a duras penas le oye, ni siquiera le responde, solo para decirle, llama al siervo y dice, ve y sacrifica el cordero cebado, trae un traje, sandalias, vamos a restaurarlo en su comunión. La otra cosa que quiero hablar de este sacramento de la confesión, noten que este encuentro con el Padre fue a solas, Él no fue a correr junto con todos sus siervos. El Padre, cuando obra en misericordia, viene a nosotros para tener ese encuentro uno con uno. Es algo muy íntimo y es algo muy privado. Es el secreto de la confesión, el secreto, el sello de esa confesión. Este es el encuentro que cada uno de nosotros estamos invitados a tener. El Señor viene a nosotros en misericordia y nos dice, dime tus pecados. Y escucha ese pecado y luego dice, le dice a todos, vamos a restaurarlo a la comunión, vamos a ponerle estas ropas encima, vamos a revestirlo de gracia, pongámosle un anillo en el dedo, sandalias en los pies y restaurarlo a su verdadero estado como hijo. Y esto es lo que ocurre cuando nos reconciliamos con Dios. Somos restaurados a ese estado filial con el Señor. Así pues, nuevamente, cualquiera de nosotros tomemos la oportunidad durante Cuaresma de ir a confesarnos. Si han estado alejados mucho tiempo, vengan otra vez, regresen. No hay ninguna razón absolutamente para no experimentar esa misericordia de Dios, para no tener ese encuentro con nuestro Padre. Como ya he dicho, busquen este libro, Los 7 secretos de la confesión. Nos hace falta su ayuda aquí en EWTN y nos pueden ayudar y se pueden ayudar a ustedes mismos, más que nada, al hacer esto. Restaurar su comunión con el Señor. Voy a concluir. Muchas veces me gusta mirar esto bajo la luz de la primera lectura de la Eucaristía. Mucha gente dice, la iglesia es mala cuando le niega a la gente la Sagrada Comunión. Pero la iglesia no es la quien toma esa decisión. La iglesia dice, ustedes no pueden recibir la comunión porque no están en comunión con el Señor. Así que es hipocresía o es una mentira cuando estoy viviendo en el pecado o cuando estoy viviendo en contra de la voluntad del Padre y ahora me voy a presentar a la Sagrada Comunión como si estuviera en comunión con Dios. No recibo comunión cuando estoy en pecado grave porque estoy reconociendo la verdad de la realidad de este estado de mi alma. Y digo, no, estoy separado por mi propia acción, estoy separado del Señor. Así que no puedo recibir la Sagrada Comunión. Puedo venir a la misa, puedo orar, pero el anhelo de mi corazón es tener esa comunión con el Señor nuevamente, restaurada. Así que cuando recibimos Sagrada Comunión es una afirmación de que somos hijos. Cuando nos convertimos en hijos a través del bautismo, esa vida de gracia que recibimos en el bautismo sigue viva en nosotros. Así que recibimos la Sagrada Comunión y esa vida se fortalece en nosotros. La comunión o ese vínculo con el Señor se intensifica. Eso es lo que queremos hacer en la vida cristiana, intensificar nuestra comunión con Dios, expandir nuestra capacidad de Él. Y cuando miramos la primera lectura y escuchamos cuando Josué guía al pueblo del desierto a la tierra prometida, se dice que comieron maná y luego ya no hubo más maná cuando cruzaron a la tierra prometida, porque entonces comen de los frutos de la tierra prometida, esa tierra santa que les fue entregada por el Señor. Y esto es lo que ocurre, esto es lo que la Iglesia nos enseña acerca del don de la Eucaristía. A pesar que tenemos este maravilloso don que recibimos la Sagrada Comunión y ese alimento del cielo nos alimenta cuando recorremos ese desierto de la vida, cuando vivimos aquí sobre la tierra, pero al final de los tiempos o cuando ingresamos al cielo, ya no hay Sagrada Comunión, porque
eso ya se ha realizado por completo. Vivimos la realidad de la comunión con el Señor. La Eucaristía cesa cuando cruzamos de esta vida a la próxima. Y vivimos la intensidad de esa comunión con Dios. Participamos de los bienes de esa tierra, de la tierra santa del cielo.